Bien, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 38º del evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Yanela Orihuela y tengo el agrado de moderar para ustedes este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Ludwig von Mises. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o a referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Este ciclo comenzó en el 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad alrededor de 50 homenajes al año. Bien, para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos importantes que rodearon la vida de uno de los representantes más importantes de la Escuela Austríaca de Economía y del movimiento libertario, Ludwig von Mises. Él fue uno de los pensadores más destacados del siglo XX, sus trabajos filosóficos, sus investigaciones históricas y sobre todo sus notables aportes a la ciencia económica lo ubican a la altura de los intelectuales más influyentes y de mayor renombre del mundo contemporáneo. El siglo XX marca el inicio de un nuevo paradigma. Acontecimientos a nivel mundial cambiarán la historia de la humanidad. Hacia 1914 inicia el primer conflicto bélico global cuyas consecuencias traerán aparejados cambios significativos. La Primera Guerra Mundial se halla en su momento más álgido y en el año 1917 será el año más grande de la Revolución del siglo, que marcará la pauta de los movimientos revolucionarios de todo el mundo, la Revolución Rusa. La derrota de la Triple Entente en 1918 sellará la suerte de los otros dos grandes imperios, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Este último dio origen a un conjunto de repúblicas y pequeñas monarquías en los Balcanes, y después de tanto horror, Europa y América del Norte intentarán olvidarse de aquellos años, de los que despertarán con el cataclismo económico desencadenado por la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, y a principios de 1930, la teoría del ciclo económico de Mises fue adoptada por la mayoría de los economistas más jóvenes en Inglaterra como la mejor explicación de la Gran Depresión. La siguiente década será en todo el mundo de restricciones económicas y crisis social. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Las democracias en el mundo aparecerán deslucidas frente al ascendiente poderío de la Unión Soviética y de los movimientos de fuerte contenido nacionalista e impronta totalitaria que ascenderán al poder, el nacionalsocialismo en Alemania, o se consolidarán el fascismo en Italia. La incipiente sociedad de las naciones caerá en la más absoluta esterilidad, fruto de sus contradicciones y las ansias expansionistas de los estados totalitarios. Desde mediados de la década se vislumbran los peligros de una nueva guerra a gran escala que estalla en 1939 y se prolonga hasta 1945. La ocupación de Irak e Irán por los aliados y fuerzas del eje, la operación de Barbarroja, la batalla de Moscú, el bombardeo de Pearl Harbor y la respuesta de Roosevelt al declarar la guerra a Japón fueron los acontecimientos más trascendentales de una guerra que culminará con la división de Alemania en dos partes: la República Federal de Alemania, con sistema capitalista, y la República Democrática Alemana de tendencia comunista, influida por los soviéticos. La construcción del muro de Berlín marcó la división del territorio alemán y en 1989 fue derribado y Alemania se unificó nuevamente. La Guerra Fría inicia un nuevo escenario con una economía europea frágil y el surgimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El Plan Marshall, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia constituyeron hitos fundamentales. La Organización de las Naciones Unidas en 1945 intenta un orden diplomático internacional en pos de evitar posibles conflictos entre las naciones. A la par se inicia una serie de movimientos de descolonización en aquellos países que aún estaban bajo el control de países europeos, y muchos países africanos y asiáticos lograron su independencia entre los años 1945 y 1975. Es en aquellos años que Mises sería artífice de su logro más monumental, la acción humana, en 1949, el primer tratado completo sobre teoría económica escrito desde la Primera Guerra Mundial. En más de 12 décadas de enseñanza inspiró una emergente escuela austríaca en Estados Unidos. Hayek recibió el Premio Nobel de Economía y por su trabajo que desarrollaba la teoría del ciclo económico de Mises a los finales de la década de 1920 y la de 1930. Y en el día de hoy celebramos el natalicio de uno de los economistas y filósofos sociales más notables del siglo XX. Bien, ahora pasaremos a la presentación de los oradores. En este homenaje contamos con la participación de Daniel Maximiliano Vidal, que es voluntario de la Fundación Club de la Libertad, Juan Santiago Piñero, abogado independiente y voluntario del Club de la Libertad, y Federico Salazar, periodista, co-conductor del programa Primera Edición de América de Televisión, columnista del diario El Comercio, miembro del Instituto Mises en Perú. Y bien,
Entonces, mientras los disertantes van a ir exponiendo sus ideas, los estudiantes pueden ir dejando sus preguntas o sus inquietudes en el chat, y en el final de las exposiciones se abrirá el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos. Así que bueno, bienvenidos, bienvenido Daniel, bienvenido Santiago y bienvenido Federico. Iniciamos entonces con Daniel. Adelante. Bueno, voy a comenzar mi exposición dividiéndola en cuatro, la voy a dividir en cuatro. Como principio voy a hablar, bueno, le voy a dar el título primero, que es la praxeología de Mises, va a hacer una introducción a su praxeología. En principio voy a hablar sobre su epistemología. Siguiendo voy a hablar de lo que vendría a ser la praxeología en sí, después su distinción con los pensamientos, con el pensamiento marxista o con el pensamiento, con el polilogismo, por así decirlo. Y para finalizar, si es que no da el tiempo, voy a hablar sobre un contraargumento de Heidegger, que vendría a ser bueno, un filósofo que aportó, casi sin quererlo, o sea, a la teoría de Mises, ya que, bueno, Mises basa su epistemología en Kant y hay algunas refutaciones a lo que vendría a ser los juicios sintéticos a priori, que es lo que se basa Kant para bueno, determinar el conocimiento extensivo. Así que bueno, Mises es un autor racionalista. Él basa su epistemología en Kant, distinguiendo los juicios a priori y a posteriori, analíticos y sintéticos. Los analíticos son explicativos, no son extensivos, o sea, no se obtiene nuevo conocimiento de estos, y por lo general son a priori. Por ejemplo, yo puedo decir, mi remera es roja, y es un conocimiento analítico porque proviene de la experiencia, de la sensibilidad, y es a posteriori. Después tenemos bueno, en el analítico el predicado es parte del sujeto. En el sintético no, es necesariamente universal, y es verdadero, necesariamente verdadero y universal. El analítico es contingente y es particular. El apriorismo proviene de la razón. Kant, por una serie de ejemplos, el famoso 5,7,12, o sea, todo lo que es matemática y geometría. Y, o por ejemplo, la unión de dos puntos, la unión más rápida de dos puntos es por medio de una línea recta. Bueno, el conocimiento se da cuando el juicio es necesariamente verdadero y universal, y es por lo tanto a priori, y es sintético porque es extensivo. Entonces, un ejemplo de esto podría ser el todo es mayor que la suma de sus partes. Ahora bien, esto es necesario explicarlo porque Mises, para su teoría, toma toda esta idea del apriorismo y no se centra en las 12 categorías de Kant, de modalidad, de relación, de cualidad, de cantidad, sino que busca más, se centra más en el ámbito de que sea concebible, o sea, que sea lógico. Y la distinción, o sea, el aporte de Mises es cuando él concibe al pensar, a la acción, todo hombre piensa como un axioma. Entonces, él al decir esto, está uniendo todo lo que es el mundo sensible y el mundo mental. Eso lo que hace es unir dos partes en el hombre actúa. Y diciendo que el hombre actúa siendo un axioma, o sea, siendo totalmente
verdadero, universal, es extensivo, es a priori, logra descifrar una serie de categorías que van a ser su base la base de su praxeología. Entonces, mediante esta premisa de el hombre es un ser actuante, puede decir que cada acción es en busca de una meta, o sea, el hombre actúa porque quiere conseguir un fin, o porque quiere terminar con un estado de disgusto. Se valoran una condición o una cosa por sobre otra, o sea, existe la preferencia. Bueno, admite el espacio, el tiempo. Existe el uso de medios, o sea, existe el uso de prefiero hacer esto por sobre esto y invertir en esto por sobre esto otro. Los medios son escasos, entonces tengo que manejar qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar por este fin, por esta búsqueda que yo tengo. Y bueno, todas estas categorías se pueden sintetizar en valoración, fin, elección y preferencia. Siguiendo. Teniendo esto en claro y esto siendo la premisa de su pensamiento, él puede de acá deducir cuáles son los medios óptimos para lograr su fin, ¿no? Y sin hacer un juicio de valor. A diferencia de Kant, él no proporciona juicio de valor de esto está bien, esto está mal, hacia las preferencias individuales. Bueno, cómo el hombre logra de manera más de una manera segura y recíproca, cuál es la mejor forma, Mises descifra cuál es la mejor forma de llegar a los fines, a las metas de todos los individuos. Y acá entra en juego lo que él, lo que debería ser la sociedad, ¿no? La cooperación. La cooperación. Así que voy a compartir un texto, un breve párrafo de la acción humana, donde bueno, él habla sobre la cooperación humana. Y dice, la sociedad es acción concertada, cooperación, es producto de un comportamiento consciente y deliberado. Esto no quiere decir que los individuos celebran un buen día, un contrato en virtud del cual quedó fundada en la sociedad humana, en el cual quedó fundada la sociedad humana. Las acciones que han realizado la cooperación social y que de nuevo la realizan a diario no tienden a otra cosa que cooperar y colaborar con otros para alcanzar determinados fines concretos. Este complejo de relaciones mutuas creado por la acción recíproca de los individuos es lo que se denomina sociedad. Reemplaza una, al menos concebible, vida aislada de los individuos por la colaboración. La sociedad es división de trabajo y combinación de esfuerzos. Por ser el hombre un animal que actúa, se convierte en animal social. Para lograr esta cooperación, se necesita tener una serie de garantías para los individuos, para que se sienta seguro a la hora de entrar en el mercado de valores, ¿no es cierto? Y esto para Mises es lo que denomina civilización. Entonces, no era un autor que tenía mucho aprecio por lo que vendría a ser el estado de naturaleza. Él más creía que el estado de naturaleza es como una especie de estado de selva, donde
no existe, no existe una ley, un marco, una entidad que logre asegurarte que puedas tener paz, por así decirlo, o libertad, que sí es lo que te da la civilización. Entonces, el proceso civilizatorio, así mismo como la cooperación, vendrían a ser axiomas para lograr que una sociedad avance, ¿no es cierto? Muy bien. Acá, en esta conclusión está su distinción con lo que vendría a ser la dialéctica marxista, hegeliana, la dialéctica de Grecia, o religiosa, de dialéctica de lucha, ¿no? De nosotros como polilogismo, como grupo que interpreta la sociedad y las cosas de una determinada manera, en lucha con estos otros que opinan distinto y que están errados, que hay que exterminarlos, que hay que disminuirlos, que hay que ultrajarlos. Se nota, denota que en realidad la dialéctica de Mises, la dialéctica praxeológica, es el hombre que busca progresar contra estas fuerzas coercitivas, coactivas, estas fuerzas que me imponen un estilo de vida donde yo me tengo que ir ajustando a sus gustos, ¿no es cierto? O sea, la Alemania nazi, o sea, Mises está muy influenciado, vivía en ese tiempo, de la Alemania nazi, aparte tenía familia judía, y bueno, con respecto a lo de, esa es la distinción entre la dialéctica hegeliana marxista de lucha con la dialéctica de Mises de cooperación, de paz, de libertad, de valor último, de libertad, de que estos valores son necesarios para que una sociedad avance y pueda prevalecer. Siguiendo con el último tema de Whittaker, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Me quedé sin tiempo? Ah, Todavía te quedan unos minutos, Maximiliano. Bueno, bien. Hay una serie de problemas con respecto a, que en realidad son problemas de Kant, pero bueno, de Mises, por consiguiente, los atrae consigo, que es bueno, sí, a ver, si yo digo que toda acción es racional, si yo digo que toda acción busca un fin, el fin justo, o sea, el fin que yo considero que es ideal para lo que quiero hacer, o sea, si busco en los medios para lograr un fin, y esto sí o sí necesita ser racional, tranquilamente puede venir alguien y decirme, no es así, puede venir una persona totalmente irracional y hacerlo totalmente de una forma distinta, mala, por así decirlo, y tu teoría quedaría desarticulada. Sin embargo, Whittaker lo que formula es que toda acción no solo es racional, sino que también es lógica. Toda acción es lógica, y la lógica no es un mandamiento o una búsqueda de lo que es la acción, sino que constituye, y al constituir la acción, constituye el pensamiento. Y al decir que toda acción es lógica, es
primero es chocante porque tenemos todos los días gente que, bueno, es cuestionable su lógica, por distintas conclusiones falsas a dos premisas, distintas definiciones circulares. Bueno, tenemos una cantidad de ejemplos. Pero la cuestión es que el poner en tela de juicio, no, Heidegger no, Whittaker, a ver, se escribe con doble E y doble T. A ver, hermenéutica no. Lo que dijo es que toda acción es lógica, o sea, todo pensamiento es lógico. Entonces, aunque puede ser, aunque no pueda ser todo pensamiento, todo pensamiento, toda búsqueda de medios, el ideal para esa persona es la conclusión que llegó, y por lo tanto para esa persona sí es lógico llegar a esa conclusión, aunque esté errado. O sea, Mises también lo dice, no es que necesariamente toda conclusión que llegue cada individuo va a ser la mejor y va a ser la óptima, sino que influye mucho también todo lo que es las emociones, influye mucho lo que es pues, su capacidad. Y bueno, esta noción de toda acción lógica sustenta la teoría de Mises de poder prevalecer y decir, bueno, esa es su opinión, prevalecer y decir lo que piensa, ¿no? Ahí terminaría, ahí ya estaría. Maximiliano, entonces ahora le damos el pase a Santiago. Adelante, Santiago. Gracias, Anela. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento especial para el club por la oportunidad de estar participando en el evento. Un honor poder compartir el espacio con Federico y Maxi. Particularmente tengo un aprecio especial por Ludwig von Mises, porque fue hace algunos años, digamos, el primer autor liberal, ¿sí?, que tuve la oportunidad de leer, y por tanto quien me introdujo en esas ideas, en esa corriente de pensamiento. Mises es un autor con una enorme capacidad para desarrollar los más diversos y variados temas, pero a la vez posee una gran capacidad para sistematizarlos, es decir, para encadenar, ¿sí?, teóricamente todos los conceptos que desarrolla, todas las ideas que desarrolla, y estructurar de esa forma un edificio teórico, argumentativo, perfectamente sólido. Bien, el tema que propuse para desarrollar hoy es el de algunos o ciertos aportes praxeológicos a las ciencias sociales y particularmente al derecho. El motivo por el cual me pareció interesante tratar este tema es porque personalmente entiendo que representa un paso fundamental en la necesaria evolución o cambio de rumbo que demandan algunas de estas ciencias, sobre todo en lugares como la Argentina, y sobre todo me refiero a ciencias como el derecho, que desde mí, digamos, es la ciencia de la cual provengo, y desde mi humilde punto de vista se encuentra en cierta forma estancada en un paradigma tremendamente nocivo. Y desde ese lugar, Mises es uno de esos autores que nos abre puertas hacia otras alternativas, mucho más saludables que la presente, o que al menos nos invitan a repensar todos los conceptos que sostienen a las ciencias sociales y, bueno, particularmente como decía, al derecho. Ante todo, me parece fundamental comprender cómo llega Mises a la idea de la praxeología, a la idea de la praxeología como ciencia general de la acción humana. Mises plantea que
el desarrollo o la evolución que ha tenido la ciencia económica en los siglos, principalmente en los siglos XVIII y XIX, ha derivado en una especie de nuevo paradigma desde el cual se pueden observar todas las ciencias humanas, todas las ciencias sociales. A partir del estudio del funcionamiento de la economía y por tanto del comportamiento de los agentes económicos, es decir, de las personas que estamos constantemente interviniendo en el mercado, intercambiando bienes y servicios, podemos en definitiva comprender el comportamiento general de los seres humanos. Un pequeño paréntesis aquí. El punto de conexión entre la economía y la praxeología estaría dado, de acuerdo a Mises, por la teoría subjetiva del valor. Este es el hallazgo, digamos, fundamental que permitió la expansión del análisis económico a toda acción humana. A partir de aquí, la teoría general de la elección y la preferencia habría derivado en un completo desborde del sistema tradicional del saber, dice Mises, lo cual significó a su vez que la cataláctica, es decir, la economía, quedara enmarcada dentro de una ciencia mucho más universal, más general, que no es otra que la praxeología. Es decir, la teoría subjetiva del valor viene a ser como una cadena que conecta al hombre común y corriente con el Homo economicus, ¿sí? Aquel comportamiento que antes se analizaba y se describía como exclusivo del aspecto económico de los hombres, se descubre ahora como comportamiento general de las personas. Resumidamente podríamos decir que en el fondo toda acción humana entraña o tiene un componente económico. De esta manera arriba entonces Mises a la praxeología, es decir, a la ciencia de la acción humana. La praxeología de Mises lo que nos va a permitir es comprender la acción humana en su forma más elemental, más rudimentaria, y de esta manera extraer ciertos postulados universalmente válidos, es decir, aplicables a cualquier acción humana posible, a cualquier acción humana que podamos imaginar. Si lo planteamos de otro modo, podemos decir, o mejor dicho, lo plantea Mises, haciendo referencia a esta ciencia como aquella que nos permite advertir cuáles son las normas que rigen la conducta humana. Normas que, digamos, debemos respetar si es que pretendemos alcanzar coherentemente los objetivos que nos planteamos al actuar. Bien, quisiera ahora sí adentrarme en algunas consecuencias o extractos puntuales de la praxeología que podemos acercar a las ciencias sociales y particularmente al derecho. Es decir, ¿qué tiene el derecho, ¿sí?, para extraer de la praxeología? Este no es un tema nuevo, hay muchos autores que después los podemos mencionar, si quieren, que han desarrollado estos aspectos mucho más profundamente, pero sí me parece que es un tema que es importante resaltarlo y traerlo constantemente a consideración cada vez que tenemos la oportunidad. Y me parece importante referirme al derecho porque hemos visto que en nuestro país, en la Argentina, se viene discutiendo ya desde hace varios años cuestiones económicas introducidas por diversos referentes del liberalismo, lo cual resulta sumamente saludable y provechoso, pero que sin embargo no ocurre lo mismo en el campo jurídico. Y esto no es menor puesto que el derecho tiene una muy fuerte influencia en la vida de las personas y también es un fuerte factor educativo para las personas, ¿sí? El derecho educa a las sociedades y las puede educar en uno u otro sentido. Es decir, en un sentido coherente y benéfico o en un sentido contraproducente y nocivo. Y como decía al comienzo, desde mi punto de vista, el derecho se encuentra erróneamente encauzado en un paradigma que, siguiendo a otro enorme referente del liberalismo como es Friedrich Hayek, podríamos denominar positivista constructivista.
Es decir, esta idea de que a través de la legislación se podría llegar a moldear a las sociedades, a darle forma a las sociedades. Argentina es un país que, me parece, sirve de ejemplo para demostrar justamente todo lo contrario. Es decir, somos un país que se encuentra constantemente emitiendo normativa desde sus diversas instancias, ¿no? A nivel nacional, provincial, municipal, y sin embargo es uno de los países con menor apego a la ley. Ahora bien, esta circunstancia resulta, desde el análisis praxeológico, absolutamente coherente. Es decir, las personas jamás cumplirán la ley si ésta no se adecua a los postulados elementales de la praxeología. Lo cual además resulta doblemente nocivo porque impulsa, por un lado, la generación de vínculos sociales, entre comillas, clandestinos o al margen de la ley, y genera esto como un doble mensaje en la cabeza de las personas, digamos, que están en la dicotomía de, digamos, voy por el sentido común o cumplo la ley, ¿no? Esto que planteaba hace un par de siglos Bastiat. Y además contribuye a la destrucción de los lazos sociales espontáneamente establecidos. Es por ello que, bueno, retomando el hilo, me gustaría resaltar algunos postulados que me parecen interesantes que tiene el derecho para extraer y para servirse de la praxeología. Como primer extracto praxeológico, entonces, quisiera plantear una cuestión metodológica. El método tiene que ver de alguna manera con la forma en que nos aproximamos a una ciencia determinada. La praxeología de Mises se asienta en este sentido contundentemente sobre el denominado individualismo metodológico. Esto no es una novedad de la praxeología, sin embargo sí pienso que el autor logra sistematizar claramente este concepto dentro de su teoría general. Lo que nos plantea este método es que siempre que pretendamos analizar o comprender acciones humanas, debemos ante todo tener en claro que las acciones son siempre individuales, ¿sí? Es decir, acciones puntuales realizadas por personas específicas en momentos específicos, en circunstancias puntuales. Y esto que parece una obviedad es olvidado muchas veces cuando ingresamos al mundo jurídico, tan acostumbrado a tratar con entes colectivos y cometer lo que nuevamente, siguiendo a Friedrich Hayek, podríamos denominar antropomorfismos, es decir, esta corporización de colectivos ideológicos, que terminan finalmente por pisotear los derechos más elementales de los individuos y generan permanentes conflictos sociales. Esto se vincula además muy fuertemente con la teoría de la responsabilidad, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el campo del derecho administrativo, donde nos encontramos que mientras los errores son cometidos por personas específicas, ¿sí? Es decir, quien se encuentra encargado de la administración puntual, sea un funcionario o del cargo que sea, lo cierto es que los platos rotos los terminan pagando, entre comillas, el Estado, que en definitiva no está compuesto sino por todos los particulares que pagamos impuestos, ¿sí? Es decir, precisamente quienes padecemos el error cometido por la administración puntual, digamos. Un segundo aspecto que podemos tomar de la praxeología tiene que ver con el marginalismo. Esta idea proveniente de la ley de utilidad marginal nos explica que las personas, ¿sí?, al actuar, valoran bienes y servicios en unidades marginales específicas. Estas valoraciones siempre están relacionadas a las personales e individuales circunstancias en que se hallan puntualmente las personas, y no en clases. Los bienes y servicios no se valoran en clases, como pretendía la economía clásica, sino en unidades marginales específicas. Ignorar este tipo de enseñanzas
nos lleva a los resultados que todos pudimos lamentablemente conocer relacionados con las medidas legislativas adoptadas por el gobierno durante la pandemia para imponer a las personas determinadas conductas en el afán de contraponer salud y economía como dos bienes o servicios enfrentados y que implicaba la necesidad de someter completamente a uno en beneficio de otro. Beneficio que claramente nunca llegó. Esto, si bien es solamente un ejemplo, creo que sirve para comprender los nefastos resultados en materia de administración de recursos que implica adoptar esta errónea idea tan presente en el derecho legislativo de enfrentar constantemente bienes y servicios por pretender que estos se valoran objetivamente en clases y no en unidades marginales, como bien enseña la teoría austríaca y sistematiza la praxeología de Mises. Otros autores que hacen referencia al tema ponen como ejemplo la tradicional disputa digamos, que habría entre seguridad y justicia, nuevamente por desconocer las enseñanzas de la ley de utilidad marginal. En tercer lugar, quisiera hacer referencia a la definición de praxeología como una ciencia que analiza medios y no fines, precisamente por estar asentada sobre la teoría subjetiva del valor. Aquí nos conectamos directamente con la teoría de los contratos, un tema drásticamente deteriorado por el derecho constructivista. Históricamente los contratos fueron una de las bases, uno de los sustentos más importantes del derecho. Podemos decir que el derecho sanamente entendido tenía su razón de ser precisamente en la formalización y el aseguramiento de los contratos, en el entendimiento de que estos representaban la libre voluntad de las partes y en la importancia que tenía respetar la libre voluntad de las partes. Esto, sin embargo, fue drásticamente alterado a lo largo de, digamos, los últimos 2 siglos, reemplazándose aquella voluntad de las partes por una especie de superior capacidad ordenatoria de la administración. Y esto resulta nuevamente sumamente contraproducente y por tanto nocivo porque impone a las partes una valoración autoritariamente determinada que elimina aquella personal valoración subjetiva que es precisamente la que llevó en un primer momento a las partes a convenir y realizar contratos, ¿no? Esta idea tan importante de la cooperación social a la que hacía referencia Maxi cuando exponía sobre Mises. En este punto creo que se nota cómo en materia jurídica está constantemente rondando lo que podríamos denominar el fantasma de la igualdad, ¿no? Lo que es un grave error porque es precisamente la desigualdad lo que lleva a las personas a unirse, a necesitarse, a intercambiar. Bien, y un último punto. Del axioma de la subjetividad del valor se desprende la consecuencia lógica, ¿sí?, de su circunstancialidad y dinamismo. Esto implica que las acciones que realizan las personas, los hombres, no solo difieren de persona a persona, sino que cambian permanentemente respecto de una misma persona. Este dato fundamental choca, me parece, bruscamente con los sistemas jurídicos intervencionistas, o mejor dicho, tan intervencionistas como los nuestros. Estos sistemas de alguna manera imaginan un mundo completamente estático, es decir, completamente regulado, un mundo en realidad inexistente, pues si algo caracteriza a la conducta humana y es condición para la evolución y el progreso es el dinamismo, el cambio. Bien, como cierre, me gustaría decir que entonces que el derecho puede, auxiliado por la praxeología, comprender las acciones humanas desde otro paradigma
completamente diferente y me parece a mí más saludable. Pero además la ciencia de la acción humana permite también comprender y analizar la coherencia o incoherencia de su accionar a quienes hoy intervienen o intervenimos directa o indirectamente en el ámbito jurídico. Me parece que la teoría subjetiva del valor, claramente uno de los pilares más importantes de la praxeología, debería impulsarnos a repensar completamente la función, la praxis jurídica y legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a continuar con nuestro tercer expositor. Federico, adelante, tiene la palabra. Ok, disculpen la interrupción. Bueno, yo les estaba contando, primero agradeciendo a la Fundación Club de la Libertad y a todos ustedes, a Santiago, a Maximiliano, a Yanela, y quería hablarles de Mises y la revolución liberal que él hizo, ¿no? Porque, bueno, para empezar con la biografía más ambiciosa que hay sobre él, la más grande, es la de Jörg Guido Hülsmann, lleva por subtítulo, curiosamente, El último caballero andante del liberalismo, en alusión a las críticas que él recibía en la época de los 30, que burlonamente se referían a él como el último caballero andante del liberalismo, porque decían que él había resucitado el liberalismo antiguo. Pero en realidad, lejos de ser el último representante del liberalismo clásico, debemos considerarlo más bien como el fundador de un nuevo tipo o una nueva exposición de la doctrina liberal que conjugó la teoría económica de la escuela austriaca con la antigua tradición política del liberalismo. Guillermo de Humboldt es un liberal a carta cabal, lo es Lord Acton, Herbert Spencer, Alexis de Tocqueville, pero ninguno de ellos, sin embargo, asentó los principios del orden liberal de la sociedad sobre un conocimiento científico del funcionamiento de la economía. Ni siquiera Adam Smith, desde mi punto de vista, logra conjugar los principios del Estado de Derecho y la justicia con el fundamento de la economía de mercado que se encuentra en la teoría del valor subjetivo de la escuela austriaca. Como se sabe, Adam Smith más bien llevó con su teoría del valor a desarrollos realmente aberrantes, como la teoría económica marxista asentada en la teoría del valor trabajo que expuso el propio Adam Smith. Fue Menger, en realidad, quien hizo la revolución en la ciencia económica y corrigió este error fundamental de Smith, pero fue Mises el que revolucionó la teoría política del liberalismo, corrigiendo su deficiencia en el núcleo teórico de su dimensión económica, la teoría del valor. La escuela austriaca de economía no era tampoco una sociedad de pensadores liberales. Eso hay que aclararlo. Menger entendió que había hecho un aporte a la ciencia económica, no a la ideología política. Y así lo hace saber en un escrito que envía al diario Die Zeit en 1903, que hace no mucho he logrado encontrar en los archivos digitales de la Biblioteca Nacional Austriaca, y dice lo siguiente, y lo cito textualmente: lo que se entiende por la así llamada Escuela Austriaca de Economía no es ninguna relación personal entre profesor y alumno, y tampoco lo ha sido nunca. Los miembros del grupo de investigadores que pueden ser identificados con este nombre son entre sí independientes y solo están relacionados a través de ciertas opiniones académicas que no se discutirán aquí en detalle. Estudiosos que se ocupan de distintos campos del saber y que discrepan y se distancian en muchos puntos, sin seguir a una determinada autoridad. Esto lo dijo el propio Menger. Menger, a la vez, no era un liberal tipo laissez-faire, y así lo señala él mismo frente al cargo de manchesterismo que le hacían sus adversarios teóricos y políticos. No se alineaba al lado de los llamados Freihändler en Alemania o en Austria, que son los librecambistas o defensores del libre comercio, como Bastiat en Francia, Cobden en Inglaterra, Schulz-Dilch o Eminhaus en Alemania, o Scherzer en Austria. Más bien él defendía un cierto tipo o aceptaba un cierto tipo de intervención arancelaria, por ejemplo, y también de ayuda a ciertas industrias nacientes. Eso no es un argumento liberal.
Friedrich von Wieser, sucesor de Menger en la cátedra de la Universidad de Viena, era también un socialista fabiano. Menger no era un socialista, pero me refiero a que Wieser tampoco era un liberal. Hayek mismo lo describe así, Hayek fue alumno de Wieser. Y Wieser se enorgullecía incluso de haber dado con su teoría del valor marginal una base para los impuestos progresivos, que no son parte de las tesis liberales. Eugen von Filipovich, otro miembro destacado de la escuela, a quien Menger tenía en alta consideración, fue miembro del grupo de Fabianos de Viena. Según Mises, lo cito, Filipovich se convirtió pronto en el alma de este círculo, del círculo fabiano. A partir del grupo de estudios que él tenía, se formó además el Partido por la Política Social, el Sozialpolitische Partei, cuyo jefe espiritual, entre comillas, fue Filipovich, eso lo dice Mises. Él favorecía intervenciones del Estado en la economía, a pesar de lo cual reconocía que, comillas, ningún tiempo del pasado ha hecho tanto por la valoración de la verdadera humanidad que el liberalismo. Esto está citado por Mises. El principal libro de este autor se convirtió en el libro de texto de economía más importante durante décadas, y quizá eso ocasionó la lenta erosión desde el interior del pensamiento de la propia escuela austriaca. Menger comenta la publicación de Filipovich señalando que él conjuga en su obra los méritos de la economía austriaca y la alemana, o sea, la historicista, dominando sus resultados y sus métodos con la misma libertad y maestría. Esto lo escribió Menger en el Wiener Zeitung el 30 de noviembre de 1892, un comentario al libro de Filipovich. Bueno, Mises veía en esto más bien un problema. Hablando de los economistas historicistas, reconoce que entre ellos solo Filipovich tenía conocimiento de la economía política teórica, advirtiendo que, comillas, en su sistema, sin embargo, la cataláctica, o sea, la teoría del mercado, y el intervencionismo se yuxtaponen sin mediación alguna, sin un puente que permita pasar de una al otro, y sin que siquiera se intente resolver el problema de fondo. Esto lo dice Mises en Crítica del Intervencionismo. Según Karl Pribram, que estudió con Mises también bajo la égide de la escuela austriaca, el texto de Filipovich, comillas, combinaba una lúcida exposición de la doctrina austriaca de la utilidad marginal con algunas enseñanzas de la escuela histórica. La animosidad que existía entre las dos escuelas, nuevamente comillas, se abrevió en gran medida debido a la posición intermediaria adoptada por Filipovich. Entonces se separaba la parte teórica de las aplicaciones prácticas y, comillas, nuevamente Pribram, los resultados de las consideraciones teóricas eran frecuentemente ignoradas en las discusiones que tenían que ver con los problemas de la economía aplicada. En otras palabras, la política económica se escindía en teoría económica, esterilizando la ciencia con el emplasto de la política. El resultado era, será luego la erosión de la capacidad de la economía para aumentar el bienestar de la gente debido a políticas sociales, es decir, intervencionistas, señaladas más bien por demanda política y popular que por criterio científico. Mises, por supuesto, reacciona contra esta línea de algunos miembros de la escuela austriaca. Regresa a la fuente teorética que había inaugurado Menger, tratando de rescatar ese método de ciencia exacta, como la llamaba Menger, es decir, de deducción abstracta de los conceptos esenciales de la economía. Mises separa la ciencia de la ideología, no las confunde ni las mezcla, como es el resultado del eclecticismo de Filipovich. La ciencia de la economía se abstrae de todo conocimiento circunstancial, de toda época, pueblo, raza y cultura. No se congela ni la absorben las demandas políticas. Es exactamente al revés. La ciencia nutre y alienta las ideas y los debates, la discusión y, por supuesto, la decisión política. A la mejor manera de Menger, la economía es para Mises una disciplina estricta y deductiva. No es, sin embargo, hija del positivismo o del apriorismo lógico formal. Muy claramente lo dice el propio Mises, comillas, lo que la ciencia pretende es percatarse de la realidad. La investigación científica no es ni mera gimnasia mental ni pasatiempo lógico. De ahí que la praxeología restrinja su estudio al análisis de la acción tal y como aparece bajo las condiciones y presupuestos del mundo de la realidad. Y más adelante también, comillas, la economía no utiliza el método de la lógica ni el de las matemáticas. No se limita a formular puros razonamientos apriorísticos, desligados por completo de la realidad.
plantéase supuestos concretos siempre y cuando su análisis permita una mejor comprensión de los fenómenos reales. La economía formula sus enseñanzas entrelazando el conocimiento a priorístico con el examen e interpretación de la realidad. Eso está en la acción humana. El razonamiento a priorístico al que se refiere Mises está circunscrito a las categorías, a los conceptos y a las premisas. Su función es aclarar y desarrollar lo que efervece en la profundidad del concepto. De hecho, la deducción sobre la categoría de la acción humana permite conocer la realidad de la acción humana. No se trata, como dicen los adversarios, de un homo economicus, que solo tiene intereses pecuniarios y que actúa únicamente en función de su ventaja monetaria. La categoría de la acción humana observa al individuo real y abstrae sus características universales. Es el individuo el que actúa con relación a un fin, adapta los medios para conseguir ese fin, pero este individuo se fija como objetivo algo completamente subjetivo, particular y propio. Los teoremas de la economía moderna, advierte Mises, comillas, para nada se interesan por el imaginario homo economicus, al que considera una fantasmagoría. La teoría del valor subjetivo precisamente tiene que advertir la diferente o la diferencia de valoración sobre los bienes. Y esa diferente valoración, como ha recordado Santiago, proviene de una diferente percepción de las propias necesidades, deseos, preferencias, utopías, que pueblan la imaginación y la mente del individuo. Gracias a estas diferencias en los mundos subjetivos, los hombres podemos proyectar valores diferentes sobre los bienes, y por eso los intercambiamos con mutua ventaja. El intercambio sería imposible si todos valoráramos cada cosa exactamente igual. El intercambio solo es posible por la diferencia, por la disonancia valorativa de los individuos y a la vez por la consonancia de estos mismos individuos en la metodología de convivencia de estos mundos subjetivos disímiles diferentes. El pequeño mundo subjetivo de representaciones, valores, emociones, símbolos, ideales y creencias pertenece al y proviene del gran universo de las ideas, de ideas que circulan, de ideas que intercambiamos, adaptamos, desarrollamos o creamos, de ideas que formamos e ideas que compartimos. La sociedad, dice Mises, es producto de la acción humana, pero la acción humana, dice Mises, se guía por ideologías, es decir, por sistemas de ideas más o menos articuladas, más o menos organizadas, más o menos explícitas, en diversos grados aprehendidas y en diversos grados internalizadas. Comillas, Mises. La sociedad es siempre fruto de las ideologías anteriores previamente estructuradas, tanto en sentido temporal como lógico. Las ideas invariablemente dirigen la acción, que luego plasma lo que el anterior pensar proyectara. Eso dice Mises. En la ciencia económica pura se hace abstracción de las ideas y las ideologías. Sin embargo, en la realidad que se analiza con las herramientas económicas, las ideas y las ideologías son el presupuesto fundamental de la valoración, que a su vez es la realidad radical del valor subjetivo, sobre todo el que despliega la acción humana y, por tanto, toda la realidad económica. Un individuo puede tener ideas, pero depende del tráfico colectivo de las mismas, el predominio de un tipo de ideología sobre las demás. Y de esa ideología predominante depende la sociedad, porque dependen las decisiones públicas. Comillas, nuevamente Mises, la más profunda y última noción fundamental del pensamiento liberal es que son las ideas las que construyen y sostienen el edificio social de la cooperación humana y que sobre la base de ideas falsas y equivocadas no se puede conseguir una construcción duradera de la sociedad. El liberalismo, dice Mises, comillas, es una ideología, doctrina sobre las relaciones causales de los asuntos sociales y al mismo tiempo aplicación de esta doctrina a la conducta de los seres humanos en esos asuntos sociales. Mises sabe que la sociedad requiere un cambio y que ese cambio solo puede llegar a través de nuevas ideas que corrijan las ideas equivocadas. Por eso Mises opta por el liberalismo como una ideología sustentada en la ciencia económica moderna, la ciencia económica basada en la teoría del valor subjetivo. Mises no heredó el liberalismo de nadie, lo fue descubriendo y desarrollando desde que era un estudiante en la universidad. Cuando él entró a la universidad,
Era, por propia confesión, un estatista por los cuatro costados, entre comillas, pero tuvo sus primeras dudas sobre la política social cuando su profesor Filipovich, de quien ya hemos hablado, en su quinto semestre, le recomendó una investigación sobre las condiciones de la vivienda. Fue ahí, cuenta él, donde se percató de que las mejoras que habían tenido los trabajadores se debían más bien al capitalismo. Fue solo después de estudiar economía que se dio cuenta por completo de los efectos del intervencionismo. Hacia 1908 formó parte de la Asociación Central para la Reforma de la Vivienda, donde comenzó a tener discrepancias y a estudiar los efectos perversos del intervencionismo estatal. Sin embargo, fue a partir de 1909 recién, cuando entró a la Cámara de Comercio, que conoció a profundidad todos estos temas. Eso lo dice él mismo en sus memorias. Comillas, hacia las Navidades de 1903, ha recordado, leí los principios de economía de Menger por primera vez. Fue la lectura de este libro lo que hizo de mí un economista. Es decir, Mises empieza a ser un economista, pero no un liberal. El trabajo en la Cámara de Comercio y la observación de los sucesos de la política diaria, con una severa independencia de criterio y una objetividad en el estudio, lo hacen buscar respuestas e ideas que no eran las predominantes ni en la universidad ni en la sociedad vienesa de principios de siglo. Luego de seguir un seminario con Ben Baberg y publicar su tesis de doctorado en 1912, que lo convierte en una verdadera autoridad monetaria en la Europa de entonces, Mises publicará su primera obra liberal en 1919, se llama Nación, Estado y Economía, donde integra el análisis económico al histórico y político de la sociedad austriaca y en el que expone los principios liberales. Por primera vez, frente al problema de las nacionalidades, Mises exclama: la única verdadera autonomía nacional es la libertad del individuo frente al Estado y a la sociedad. Ya en 1927, Mises va a articular las ideas sobre el liberalismo en forma explícita y sistemática, dándole al liberalismo alemán y al austriaco una nueva formulación más consecuente, teóricamente consistente y económicamente fundamentada. A partir de ese libro, el liberalismo toma lo que yo llamaría una autoconciencia doctrinaria, si cabe decirlo así. Es decir, a partir de un esquema sencillo pero sólido de los principios del liberalismo, se pudo definir la doctrina de manera explícita y consciente. Paralelamente, Mises ganó para la Escuela Austriaca de Economía el sello liberal que nunca más ha dejado de tener en la escuela. En ese sentido, él fue el producto acabado de la evolución política dentro de la propia escuela austriaca. Tanto en el lado de la ciencia económica como en el lado de la convicción ideológica, Mises representa un nuevo comienzo en la escuela austriaca, nuevo comienzo en el liberalismo. Lo que inició Mises ha continuado por generaciones, y gracias a lo fecundo de su pensamiento y a lo principista de su posición, el futuro de las ideas y los conocimientos tiene las bases necesarias para retomar y continuar con la revolución de las ideas de la libertad. Gracias. Muchas gracias, Federico. Bien, ahora que todos nuestros oradores han expuesto, vamos a abrir el conversatorio. Para participar, las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ya que esto, al no ser un debate, no se abrirán los micrófonos. Así que, bueno, abrimos el conversatorio. Por aquí tenemos algunas preguntas. Ya no tengo nada. A ver, la primera pregunta que tenemos aquí es para Santiago. Preguntan: ¿cómo puede realizar un juicio de valor terminal respecto del accionar de la pandemia y los resultados cuando fue un hecho único y no se ha repetido, para contrastar la metodología adoptada y otra? ¿Por qué hacer del tratamiento de la pandemia cosa filosófica cuando la respuesta hoy está contemplada en el uso de la teoría de la decisión, que no fue aplicada en ninguna parte? Gracias, Yanela. Es una buena pregunta. Creo que sirve para tratar varios aspectos. En primer lugar, si volvemos a uno de los puntos más elementales de la praxeología, planteado por Mises, es que el valor es subjetivo, ¿no? Como decíamos antes, la valoración es un acto subjetivo que plasmamos cada uno de nosotros cada vez que actuamos. En principio, por eso precisamente puedo realizar un juicio de valor respecto a esta cuestión del tratamiento de economía y salud durante la pandemia o frente a cualquier otra cuestión.
En este caso, no me estoy refiriendo, cuando hago el juicio de valor, no me estoy refiriendo exclusivamente a la Argentina, ¿sí? Es algo que creo sucedió en Argentina, pero también fue, el tratamiento que se le dio también fue padecido por otros países con gobiernos también fuertemente intervencionistas como el nuestro. En este caso, además, mi opinión trato de respaldarla en informes que pueden hallar ustedes en el sitio oficial de la ONU, informes emitidos por la FAO, ¿sí? Respecto a las drásticas consecuencias que tuvo, por ejemplo, en materia de pobreza, el hecho de cerrar fuertemente las economías de los países, ¿sí? Estos informes plasman que, en definitiva, la solución propuesta por los gobiernos fuertemente intervencionistas, basados incluso en recomendaciones de la ONU, terminó siendo contraproducente. Esto se relaciona con, creo que la pregunta está relacionada con cuando dice la exposición respecto a la teoría de utilidad marginal, ¿sí? A que los bienes y servicios se valoran, como decía, en unidades marginales específicas. Y esto es muy importante y debe ser tenido en cuenta, sobre todo en un mundo tan globalizado y tan evolucionado como el nuestro, donde la magnitud de información se encuentra dispersa entre todos los agentes, entre todas las personas que intervenimos constantemente en la vida en sociedad. Esa información tan dispersa jamás puede ser concentrada por una autoridad específica, sea la que sea. No es un problema de color político, es una cuestión de que no existe capacidad para concentrar tanta información y tomar decisiones adecuadas. La óptima administración de recursos solo puede darse cuando el resultado se alcanza de manera espontánea y descentralizada. Esto es lo que nos enseña la teoría de utilidad marginal. Y como decía, debemos respetar estas enseñanzas si es que deseamos por lo menos alcanzar coherentemente los postulados que nos proponemos, los objetivos que nos proponemos, perdón. La segunda parte de la pregunta no sé si me la querés repetir, Janela, pero no la terminé de entender. Sí, claro. Permíteme. Okay, la segunda pregunta era, ¿por qué hacer del tratamiento de la pandemia cosa filosófica cuando la respuesta hoy está contemplada en el uso de la teoría de la decisión, que no fue aplicada en ninguna parte? Y se menciona en paréntesis, no fue aplicada en razón que los políticos han actuado en forma intuitiva. Bueno, la verdad es que no alcanzo a comprender esa pregunta respecto a la teoría de la decisión, pero si no fue aplicada no entiendo cuál sería la comparación, pero nada, no sé si quiere aclarar eso la persona o En todo quizá caso, algún otro de los expositores lo entiende como para responder. Yo creo que lo que se refiere, o lo que intenta preguntar es cómo se hace un juicio de valor sobre las medidas tomadas en la pandemia, si fueron de caso único. O sea, fue una sola vez. Y no sé si estoy correcto en mi análisis. Puta, no puedo ver el chat. Sí, gracias, Maxi. Si esa es la No, pregunta, sí, si la pregunta sí, tiene no, que ver sí. Si la pregunta tiene que ver con que, digamos, la pandemia es un hecho nuevo, no es un caso único porque han habido otras pandemias en la historia, pero sí podemos decir que quizá ahí pusieron no es la pregunta. A ver, es claro que las medidas tomadas vamos a poner Argentina, primero que no son intuitivas, porque la intuitiva requiere experiencia. Eh, Segundo, que a ver,
contra lo que expone la praxeología, se puede ver, se juzga un hecho y sus consecuencias sobre un hecho existente comparado con otro. Bueno, a ver, se disipa toda cooperación social, o sea, todo lo que es, se fue al fundamento de la ley de asociación de Ricardo, donde no se podía importar, no se podía exportar por miedo a un virus que al final no, no resultaron. O sea, la consecuencia está ahí. Claramente se puede decir, o claramente yo puedo decir, las medidas fueron malas porque fueron en contra de lo que es la acción individual. Permiso, sí. Santiago, adelante. Gracias. Sí, ahora entiendo que están haciendo referencia a que cómo podemos juzgar un hecho digamos, si no hay con qué compararlo, ¿sí? Yo creo que sí podemos compararlo con otras sociedades que tomaron medidas menos drásticas, pero no obstante, tenemos que tener en claro que, como explica Mises, la praxeología y sus postulados son, creo que un poco de esto hizo referencia Max al comienzo, son a priorísticos, ¿sí? El método de aproximación que tiene la praxeología a la acción humana es a priorístico, es decir, los postulados no se comprueban empíricamente, no es una ciencia experimental la praxeología, ¿sí? Está en esto, digamos que hay un desarrollo que sigue de alguna manera a la lógica kantiana, es decir, la ley de utilidad marginal se explica por sí misma, porque de otra manera no se puede comprender la acción humana, no necesitamos experimentar para darnos cuenta que la descentralización en materia de administración de recursos es más eficiente que la centralidad, ¿no? Que las decisiones autoritarias. Creo que quizá de esa manera se puede responder mejor a la pregunta. Bien, gracias, Santiago. Federico, ¿quisiera aportar algo a la pregunta Teoría del también? juego. Perdón. Bueno, Sí, lo único que le decía les si puedo... desea también aportar algo. Sí, lo único que puedo agregar es la experiencia peruana, ¿no? Acá se optó por bueno, acá en Perú se optó por una solución policíaca extrema y tuvimos el cierre más duro de América Latina y probablemente del mundo durante 4 meses, y sin embargo tuvimos la mayor cantidad de muertes por millón del mundo. O sea, a pesar de que se cerró por esta decisión intervencionista y totalmente desmedida, se cerró toda la economía, el PBI cayó a récords históricos, en el caso de nuestra historia, y también creo que fue una de las caídas más fuertes que hubo, y sin embargo murió la mayor cantidad de gente por millón. Número 1, Perú, en muertes por millón. Entonces, eso de alguna manera demuestra la falta de eficacia de esas soluciones, entre comillas, macroeconómicas, ¿no? En vez de haber hecho un procedimiento de estudio basado en el individualismo metodológico que hubiera llevado a otras rutas, ¿no? Solamente esa experiencia quería compartir. Sí, gracias a nuestros 3 oradores. Vamos a continuar con otra pregunta que tenemos aquí. Alberto comenta: me interesa la opinión de Federico sobre la mirada de Mises, sobre la mirada que Mises tendría en este mundo actual, donde las corporaciones de todo tipo parecieran torcerle el brazo al mercado con estrategias poco transparentes. Bueno, eso ya sucedía en la época de Mises, ¿no? Y él fue bastante claro en rechazar y denunciar todo este tipo de intervenciones y desarrollos de las grandes corporaciones basadas en un entendimiento por fuera con el Estado, es decir, basadas en el privilegio. Mises insiste mucho que lo que distingue a un liberal es el rechazo al privilegio, es decir, al tratamiento legal excepcional en favor de intereses, sea de sindicatos o sea de empresas privadas.
porque eso es un sistema, digamos, el hecho de tener empresa privada no significa que tengas un sistema libre, una economía de mercado, porque eso más bien puede llegar a un sistema tipo mercantilismo, ¿no? O de rent seeking, como dicen los norteamericanos, ¿no? O sea, de búsqueda de rentas a través del beneficio legal, a través de la excepción. De manera que el mundo de hoy día se parece muchísimo al de Mises, al mundo que llegó a la guerra, ¿no? Y Mises desde muy temprano estuvo permanentemente batallando contra eso, no solo en sus libros, sino sobre todo en sus artículos en periódicos, una buena muestra de los cuales se puede ver en los 3 volúmenes que Evelyn ha recogido en los Selected Writings de Mises, ¿no? Bien, gracias Federico. Tenemos entonces una última pregunta por aquí. Los trabajos iniciales de Mises, creo yo los más técnicos de su carrera, Socialismo y Teoría del Dinero y el Crédito, son trabajos realizados antes del desarrollo de su praxeología, ¿no es cierto? ¿Uno de nuestros oradores desea comentar acerca de esto? Sí, bueno, el nombre praxeología definitivamente viene más tarde, ¿no? Pero creo que el inicio de esas investigaciones que se logran formular en 1940 en el libro de Mises, que no ha sido traducido, que se llama National Economy, o sea, algo así como ciencia económica o economía, que ha sido la base de la acción humana, pero no es igual a la acción humana. Y ese libro fue publicado en 1940 en Suiza. Es uno de los primeros donde él expone ya el término de praxeología, ¿no? Pero la teoría de la acción humana ya se viene gestando desde el año 30, de los fines de los 20, en artículos para revistas especializadas, que él recoge, hace una selección y las recoge en este libro que se llama Problemas epistemológicos de la economía, ¿no? En alemán es Grundprobleme der Nationalökonomie. Ese libro creo que es fundamental para conocer el pensamiento de Mises en las bases epistemológicas de lo que es la praxeología. Bien, muchas gracias Federico. Así vamos con unas breves conclusiones acerca de este homenaje a Ludwig von Mises. Empezamos con Maximiliano, luego con Santiago y concluimos con Federico. Maximiliano, adelante. Bueno, como conclusión, no pensé una conclusión, pero creo que bueno, que quedó claro, ya que los 3 hablamos aportamos al conocimiento praxeológico lo que compartió Mises y lo que dejó implantado en cada liberal. Así que creo que la praxeología es la base del liberalismo. Así que fue un excelente aporte. Me gustaría que Mariel, no sé si está todavía, pregunte, si se ve que no entendió algunos de mis enunciados. Pero bueno, esa es mi conclusión. Gracias Maximiliano. Santiago, adelante. Gracias, Daniela. Sí, retomando un poquito el hilo del desarrollo, nada, claramente pienso que el derecho desde el prisma del positivismo ideológico se concibe o genera como consecuencia en nuestro país un litigio, permanente litigio, es decir, como una batalla por la imposición de unos derechos sobre otros. Con lo cual, además, se está constantemente bajando una línea destructiva a la sociedad, hacia la sociedad, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con las raíces del derecho, que son más bien los contratos, los acuerdos de voluntad y las costumbres espontáneas y libremente adquiridas. Y en ese sentido, me parece que Mises, reitero, es uno de los autores que con mayor claridad exponen una serie de categorías, de conceptos
universales a partir de los cuales se puede modificar este paradigma y construir una teoría jurídica mucho más sólida y además coherente, ¿sí?, con los fines de justicia que postula. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, concluimos con Federico. Adelante. Sí, bueno, yo lo único que quisiera para concluir es ver que por todo lo que hemos escuchado de los expositores, se requiere un estudio y un recurso, un regreso a Mises para afrontar los temas de hoy, ¿no? Hoy día se ha hablado de la pandemia, pero son muchísimos los temas que tenemos que enfrentar y para lo cual Mises puede ser una estupenda, extraordinaria fuente de inspiración y de información y de razonamiento económico, porque él no solamente ha creado teorías, sino sobre todo una manera de pensar que es diferente a lo que había en la escuela austríaca antes de él y que es diferente a lo que había en el liberalismo clásico antes de él. Por eso hablo yo siempre de la revolución liberal de Ludwig von Mises. Gracias, Federico. Bien, ahora que hemos concluido las ponencias de nuestros oradores y se ha cerrado también el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación a Daniel, a Santiago y a Federico. Y por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a Cátedra Alberdi y Fundación Cívico-Republicanos que han estado colaborando con nosotros. Así que bueno, damos por finalizado un nuevo evento. Los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el abogado, periodista y político y estadista argentino, el gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la federalización de Buenos Aires, Nicolás Avellaneda, que se dará el día sábado 1 de octubre por esta misma plataforma a las 18 horas. Los esperamos. Muchas gracias.